Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Servicio Doméstico, con la temática titulada Derechos y deberes en riesgos laborales de los trabajadores domésticos. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Alarcón. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, life coach profesional, auditora de cumplimiento legal. Doctora Hilda, pero muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, muy, pero muy buenos días a todos. Bienvenidos todos a este nuevo espacio que hemos creado con tanto cariño para ustedes. Esta comunidad que cada día crece, comunidad del servicio doméstico y todas las personas de las otras comunidades que también se nos unen para seguir aprendiendo, para seguir avanzando en todo lo que es este conocimiento, ir avanzando hacia crear un sistema de gestión más humano, más cercano a la gente. Por supuesto, siempre cumpliendo la ley. Mil y mil gracias. Soy Hilda Velasco, su coach, su facilitadora en toda esta ruta de conocimiento. 10 temáticas que nos hemos planeado para este año, para ustedes, de las cuales hoy tenemos el segundo tema. Derechos y deberes de los trabajadores del servicio doméstico y todo lo relacionado en riesgos laborales. Pero no solamente en riesgos laborales, les tengo por ahí una parte también de los derechos laborales, porque también son temas que nos interesa saber. Siempre que tengamos el conocimiento claro, va a ser mucho más fácil poder participar activamente, va a poder ser más fácil poder proponer ideas y, por supuesto, saber a qué nos comprometemos, pero también siempre que nosotros tenemos derechos, también tenemos deberes. Entonces, también para poder hacer una regulación en todos los temas de comportamientos, en todos los temas de cumplimiento. Hoy, entonces, como les estoy contando, tenemos la segunda sesión, la segunda acción educativa. Las próximas que vamos a desarrollar estarán enfocadas, por ejemplo, a todo un tema de vinculación mediante empresas tercerizadas, mediante empresas en misión, trabajadores en misión, empresas outsourcing, entonces también interesante para que nos acompañen. Vamos a trabajar en las siguientes. ¿Qué vamos a hacer en caso que tengamos un accidente de trabajo? Les voy a presentar en ese momento casos específicos y cómo actuar en casos de pronto que se nos presenten, porque también nosotros podríamos también convertirnos de alguna manera en asesores de nuestros compañeros cuando los compañeros nos preguntan o cuando observamos algo y el compañero que se accidentó no lo informa. Vamos también en la siguiente temática, en la número 5, vamos a revisar todo el tema de la presunta enfermedad laboral. Para ello vamos a tener conceptos claros de qué es una enfermedad presunta, qué es una enfermedad sospechosa, qué hacemos si la enfermedad ya se cataloga y se diagnostica como tal, cuáles son los, como el canal de comunicación y cuáles son las instancias. En la temática 6 es que quiero de una vez que los vayan agendando, que estén pendientes de las próximas citaciones. Vamos a trabajar todo el tema chévere de contratación en el servicio doméstico. Esta comunidad busca no solamente hablar de temas de interés de seguridad y salud, que es nuestro foco de atención, también queremos que los empleadores estén muy alineados a esa legalidad en la contratación. Entonces, no se lo pierdan para que también vayan invitando a sus superiores inmediatos y a sus empleadores. En la temática 7 solamente estoy aquí haciéndoles un repaso del caminito de nuestra ruta de formación. Vamos a revisar todo el proceso de identificación y control de los factores de riesgos asociados a nuestra comunidad. En la 8 me gusta mucho, todos los temas que aquí les compartimos me encantan, pero la número 8
Me gusta también mucho porque vamos a hablar de un tema de liderazgo, liderazgo personal, liderazgo profesional, cómo seguir avanzando a cumplir nuestros sueños, nuestras metas, todos esos propósitos que tenemos, cómo dejar de ser procrastinadores y seguir avanzando a cumplir cada uno de los objetivos personales y laborales. En nuestra temática número 9, que no se la pueden perder, mejor dicho, es infaltable, viviendo mi propósito de vida al 100% con salud y bienestar. Vamos a trabajar unos temas desde el ser, también que les va a gustar. Y nuestra última temática, la 10, vamos a hablar sobre prevención de mecanismos de acoso laboral. Esta ruta de conocimiento va avanzando, como la ven aquí, y como el tiempo vuela y estos meses van pasando tan rápido, por eso desde ya quiero de verdad invitarlos a que me acompañen. Vamos entonces a iniciar lo que hoy tenemos propuesto y previsto para ustedes desde esta conexión. Ustedes saben que me encanta leerlos en el chat, por eso quiero invitarlos a que me escriban, nos saluden a Wilmar, saluden también al ingeniero Pablo, que hoy está detrás de cámaras ayudándonos a que esto nos funcione bien. Cuéntenos de qué ciudad se conectan y contéstenme esta pregunta. La pregunta conectora de hoy es, ¿qué pone en ti una sonrisa sin el menor esfuerzo? ¿Qué te hace feliz? ¿Sonríes cuando piensas en qué? En mi caso, y quiero compartirles algo, porque esta comunidad ya es una comunidad que para mí son una familia, quiero compartirles que en mí pone una sonrisa de orgullo saber que mi hijo se gradúa ahorita. En 2 horas ya está en su proceso de graduación como comunicador social, periodista. Entonces eso en mí pone una sonrisa de orgullo. En ustedes, ¿qué pone una sonrisa? Y esta acción educativa del día de hoy vamos a desarrollarla en 3 momentos puntuales. Uno es el momento de bienvenida, que enseguida voy a pasar al chat después de la evaluación y voy a revisar quiénes están. Hay personas que nos acompañan siempre, hay personas que siempre están ahí, de verdad, y nosotros les agradecemos por eso. Vamos a tener la etapa del evaluémonos. El evaluémonos como acostumbramos, 3 preguntas súper sencillas que les van a aparecer en pantalla y ustedes eligen la que consideran que es la correcta. Que si nos equivocamos no importa, porque para esto son estas acciones formativas. Entonces vamos a hacer nuestra evaluación pre y post cuando terminemos la acción educativa. Voy a tener con ustedes un espacio para responderles preguntas. En ocasiones el chat se nos inunda de preguntas, eso es una cosa chévere porque vemos que hay mucha interacción y mucho interés. Y algo que yo resalto de todos ustedes, de esta comunidad que siempre me acompaña de manera leal, es que no se desconectan. Esto de verdad me gusta y cada vez estamos creciendo más. Y al final, en el momento número 3, además de volver a hacer la evaluación de la eficacia de la acción educativa, vamos también a comprender el para qué de todo esto que vamos a hablar. El objetivo que hoy nos hemos propuesto es que identificar y comprender cuáles son nuestros derechos y deberes como trabajadores, entendiendo, amigos, que, como les dije hace un momento, tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y aquí es hacer lo correcto. Soy una convencida que cuando uno empieza bien y hace lo correcto, las cosas se le van a dar de la mejor manera posible. Y todo lo que vamos a compartir lo vamos a hacer dentro del ámbito legal, normativo y con todo lo que está vigente a hoy. Esto, amigos, cuéntenme cómo les parece el tema, cómo les parece, qué les gustaría de pronto encontrar el día de hoy en esta formación y enseguida los voy a leer. Vamos entonces a comprender derechos, deberes, cuáles son, qué son estos, el contexto en materia de riesgos laborales y, como les digo, vamos a revisarlo tal vez desde unos ejercicios prácticos. Después de esta introducción, vamos a pasar a nuestra parte número 1, que es el evaluémonos. 3 preguntas que puedes contestar desde tu computador si estás conectado en el computador o desde el celular si estás conectado por este medio. De falso y verdadero. Si ustedes consideran que a veces de pronto podemos tener alguna duda razonable frente a las respuestas,
Pues qué chévere, me encanta que hayan dudas, porque quiere decir que estamos teniendo un pensamiento crítico. Entonces, en este momento yo quiero invitar a mi querido Wilmer y la idea es que yo leo las preguntas, ustedes las contestan en un lapso de tiempo de aproximadamente 15 segundos y Wilmer me lees las respuestas. ¿Estamos, Wilmercito? Claro que sí, doctora, ya súper listos. Listo, amigos, entonces vamos con la primera pregunta. Los derechos y deberes de las personas son independientes de la edad, el origen y la cultura. ¿Esto es una premisa A verdadera o B falsa? Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero, un 68%, B falso, un 32%. Súper bien. Vamos con la segunda. Los derechos de las personas son validados a través de leyes y convenios internacionales. ¿Esto es A falso, B verdadero? Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A falso, un 18% de respuesta, B verdadero, un 82%. Listo. Tercera y última pregunta. Uno de los deberes de los trabajadores es suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. ¿Esto es A falso, B verdadero? Estos fueron nuestros resultados. A falso, un 0% de respuesta, B verdadero, un 100%. A todos nuestros participantes, muchas gracias por acompañarnos en este sondeo final, en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Hilda. Qué súper. Bueno, ya con las mismas preguntas que acabamos de contestar, ya más o menos sabemos hacia dónde se va a dirigir esta acción educativa. Pero antes voy a revisar quiénes están por acá con nosotros, quiénes nos acompañan el día de hoy y voy a enviarles saludos. A Daniel Ortiz, un saludo especial. Sé que Daniel siempre nos acompaña, igualmente Esmeralda Lemus. Esmeralda está conectada hoy desde Popayán, Cauca. Andrés Felipe García, un saludo para ti, gracias por estar acá. Oralis, Oralis María, te tengo aquí en mi mente y en mi corazón porque nunca nos faltas en estas acciones educativas, gracias. Oralis nos saluda desde el INVIMA, Bogotá. Por aquí a Marta Lucía Ortiz, gracias Marta Lucía, dice que son muy agradables estas acciones educativas. Juliana Rubla de Medellín, amo Medellín, me encanta Medellín. Vamos a ver quién. A Esmeralda Lemus la hace sonreír y la hace feliz cada amanecer lleno del amor de Dios. Gracias, Esmeralda. Emilsen, desde Pereira, que nos saluda, dice que en ella pone una sonrisa pensar en su hija. Gonzalo Álvarez Balaguera, desde Medellín, Gonzalo. Gracias por estar. Sonrío cuando pienso en los logros de mis hijos, cada que los veo crecer y cuando de nada te dicen, papi, te amo. Jesús David, yo creo que eso es invaluable, eso es un gran tesoro, ¿no? Y para poder tener esos momentos, tener sobre todo la vida y la salud, para poder disfrutar a esos espacios. Gracias, Lewin Carlos. Dice que muy enriquecedores estos espacios y voy a continuar enseguida, continúo saludándolos. Entonces aprovechemos este espacio de interacción para que me escriban sus preguntas y ahorita continuamos leyéndolos. Amigos queridos, miren, todas las personas, independientemente de la edad, el origen y la cultura y de cualquier otra circunstancia, tenemos derechos. Entonces, el derecho ya lo tenemos, o sea, nacimos, somos ciudadanos, tenemos unos derechos en nuestro estado, derechos como por ejemplo el más importante de todos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una educación, el derecho a un trabajo digno en condiciones que nos reconozcan como seres humanos. Pero también tenemos deberes. Deberes son obligaciones. Tanto derechos como deberes debemos respetar y cumplir. Todos estos son necesarios para vivir en comunidad, para vivir en sociedad, para vivir y convivir en armonía con los demás. Dicen por ahí, hay una premisa y se escucha mucho, mis derechos terminan cuando inician los derechos de los demás. Entonces, todos tenemos derecho a vivir en una comunidad
de manera adecuada, armónica. Tengo derecho de desconectarme laboralmente. Tengo derecho a que en mis espacios de descanso poder compartir con mi familia en ese tiempo y en esos momentos de manera tranquila. Tengo derecho a que mi trabajo sea remunerado, mínimo con el salario mínimo, pero también tengo un deber. Tengo el deber de brindar ese trabajo y realizar esas actividades que me han contratado de la mejor manera posible, llegando y cumpliendo los horarios que el empleador me ha dispuesto, cumpliendo ese contrato de trabajo. Entonces, amigos, derechos sí, pero también deberes. Entonces, aquí empezamos a hablar que hay unas responsabilidades y las responsabilidades son bidireccionales del empleador y de los trabajadores. En cuanto a los derechos, hoy vamos a hablar de los derechos de los trabajadores del servicio doméstico y en general nos sirve para todos los sectores económicos desde un ámbito de riesgos laborales. Pero como les digo, yo soy laboralista, entonces también les traigo unos aspectos desde el derecho laboral que seguro son útiles. Que nosotros conozcamos la información nos permite actuar de manera más transparente. Entonces, ¿esos derechos qué son? Son necesidades de las personas que han sido reconocidas jurídicamente a través de leyes y convenios internacionales y nacionales. ¿Se acuerdan, amigos, que en la primera pregunta que hicimos del sondeo decía que los derechos son independientes a la edad, al sexo, al nivel cultural? Entonces la respuesta sí, es verdadero porque es que son independientes. No es que tenga derechos solo porque tenga esta creencia religiosa, porque tenga esta edad, no, es de todos, los derechos son de todos. Pero también estos derechos en Colombia, en nuestro Estado colombiano, han sido validados y son de alguna manera, como les digo, formalizados, por decirles la palabra, una palabra les da peso las leyes y los convenios internacionales y convenios nacionales. Es decir, que esa segunda pregunta que nos dice que si los derechos de las personas son validados a través de convenios y leyes, la respuesta sí es verdadera, porque necesitamos un peso jurídico, necesitamos una base de dónde pararnos y de dónde reclamarlos. Estos derechos están recogidos también en la Declaración de Derechos Humanos y en Colombia a través de nuestra Constitución Política, nuestra Carta Magna, la Constitución de 1991. Y estos derechos nos van a garantizar las libertades y las garantías que tenemos todos los individuos. Por ejemplo, ¿qué derechos tienen nuestros niños, niñas y adolescentes? Tienen derecho a que se les respete también en su esencia, tienen derecho a una educación, etcétera. Entonces, estos derechos es de todos y los deberes también son de todos. Ejemplo de los derechos que tenemos los trabajadores en Colombia, y esto está en nuestra Constitución Política de Colombia. El artículo 25 nos dice que el trabajo es un derecho, o sea, un derecho que ya lo tenemos dado por nuestra condición de ciudadanos y de seres humanos. Y una obligación social. Cuando hablamos de una obligación social es que debemos tener garantías que nos da el Estado para tener un trabajo digno en condiciones adecuadas. Ese trabajo digno y en condiciones adecuadas están siendo regulados a través de un código sustantivo del trabajo y en el tema de seguridad y salud en el trabajo a través del decreto 1072 de 2015 que nos avala todo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de una resolución 0312 de 2019 que es la que nos da todo ese parámetro de notificarle y reportarle y contarle al Ministerio de Trabajo cómo se está cumpliendo esto. Gozamos entonces en todas las modalidades de una especial protección del Estado. Entonces, ¿quién nos vigila? ¿Quién nos controla? Que ese trabajo sea digno en Colombia, que realmente al trabajador le estemos dando lo que les dije hace un ratico, por lo menos gane mínimo el salario mínimo, menos de eso no, que se estén cumpliendo unas jornadas laborales para que también tengan acceso y posibilidad de desconectarse laboralmente para que tengan disfrute con sus familias. Esto no los vigila el Ministerio de Trabajo. Y esto, que son condiciones dignas, una condición digna y una condición justa, que ese salario me lo paguen a tiempo, que me entreguen elementos de protección personal adecuados, no los más baratos, sino los que realmente se necesitan para proteger
integralmente las partes de mi cuerpo. Entonces, deberes tenemos, derechos tenemos. Vamos a empezar a revisar cuáles son para cada parte. Ustedes saben, y consultando un poquito más en este aspecto, por qué salieron, por ejemplo, todo el tema de la necesidad también de regular unos estándares mínimos en Colombia para todo tipo de organización, para todo tipo de vinculación laboral. No sé si ustedes sabían que Colombia pertenece a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y uno de los puntos que nos evalúa la OCDE y que está también validado por el Banco Mundial, a través del cual le hacen préstamos al país, a Colombia, para mejorar su infraestructura, sus vías y para el desarrollo económico y social del país, es eso, que tengamos los trabajadores unos derechos y que esos derechos sean respetados. Y por supuesto, seguridad y salud en el trabajo hace parte de esos derechos que tenemos como trabajadores para tener espacios de trabajo sanos, seguros, gradualmente libres de riesgos laborales. Así como tenemos derechos, les estaba contando que tenemos deberes. ¿Y qué son esos de los deberes? Es que, amigos, si tuviésemos solo derechos y no hubiesen deberes, la balanza estaría descompensada. Entonces es por las dos partes 50-50, lo digo yo. Los deberes son obligaciones y esas obligaciones también están dadas en normas. Por ejemplo, ¿dónde creen ustedes que encontramos deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo o en temas legales laborales en la empresa? ¿Dónde creen ustedes que se establecen? Les voy contando. Se establecen desde el momento que firmamos un contrato de trabajo, es decir, que el contrato de trabajo tiene ese vínculo jurídico empleador-trabajadores y ese relacionamiento adecuado de las condiciones dignas, justas, se va a estar regulando en el reglamento interno de trabajo. Y ese reglamento interno de trabajo es una recopilación también de lo mandatorio en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, esas necesidades han sido reconocidas jurídicamente también y esas tanto las necesidades como las obligaciones son recogidas y materializadas en normas jurídicas y deben ser respetadas por nosotros, los trabajadores. Una norma o un reglamento interno de trabajo, yo no sé si ustedes se acuerden en algunas acciones educativas cuando hemos visto todo el tema del tema legal, de cómo hacer una matriz legal, yo les he explicado la pirámide que uno lo aprende en teoría pura del derecho, la pirámide de Hans Kelsen, donde nos dice, en la parte de arriba, en la punta, está lo fundamental, deberes, derechos, garantías de las personas que están materializadas en la Constitución Política de Colombia. Vamos bajando y encontramos las leyes, los decretos leyes, las resoluciones y en la parte de abajo, es decir, en la norma sublegal, encontramos los reglamentos. Reglamento como reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene y seguridad industrial, procedimientos seguros de trabajo, estándares de trabajo. Entonces, no está bien y no es correcto decir cuando un trabajador dice que no cumple una normativa de la empresa, no lo cumple, que un reglamento de higiene y seguridad industrial no la cumple, que porque no está obligado está incurriendo en un error, porque esa legalidad si se la da, eso es una norma jurídica de alguna manera de índole interno para la organización. Esos deberes que uno no cumple tienen pena, una pena, o sea, la pena yo la llamo así porque en derecho lo aprendemos de esta manera, pero más que pena es una sanción. Una sanción, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, amigos, el incumplimiento reiterado, sin justa causa, de normas de seguridad y salud, por ejemplo, que no reportemos el accidente de trabajo o que no entreguemos información clara, veraz y verificable que debemos entregar como trabajadores, estos son causales de culminación de los contratos de trabajo por justa causa. Entonces, esto es importante, amigos, esto es importante que lo sepamos porque derechos, pero también deberes. Aquí les traje esta imagen que me encanta. Esta es la diosa Temis, es la diosa de la justicia. Y siempre la pongo y me relaciono tal vez un poquito con ella o mucho con ella. Ustedes la ven vendada, ¿no? Ustedes la ven con sus ojitos vendados. ¿Qué quiere decir la venda en sus ojos? Dice que
ella imparte justicia con los ojos vendados para no incurrir en acciones subjetivas o para no incurrir en injusticias o para no impartir justicia solo a unos y no a otros. Entonces, esa venda está diciendo que es justa, es imparcial y es equitativa. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Cuéntenme hasta acá cómo vamos con esta información, cómo les está pareciendo el tema. Y en este momento vamos a empezar ya a especificar ya puntualmente lo que nos compete en riesgos laborales, a deberes y derechos de las personas. Entonces, el primer derecho que tenemos como trabajadores, a ser afiliados al sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social es integral, no son pedacitos. No es que lo afilio a EPS, pero no lo afilio a ARL. Esto no es posible. Entonces, seguridad social integral la conforman ese conjunto de instituciones que hacen parte de ese gran sistema. EPS y administradora de fondos de pensiones la elegimos nosotros como trabajadores. ARL y caja de compensación familiar es elegida por el empleador. Entonces tenemos derecho a que se nos afilie a este sistema de seguridad social integral cuando somos trabajadores que tenemos un contrato laboral y a que los aportes se hagan de manera oportuna. A laborar en ambientes de trabajo sanos y seguros que promuevan y propongan por nuestra calidad de vida. Entonces, no son ambientes de trabajo insalubres, donde hay condiciones de riesgo que a largo plazo me pueden enfermar. Entonces, los ambientes de trabajo deben ser adecuados de acuerdo al trabajo que vamos a desarrollar. Tenemos derecho a ser atendidos de manera diligente, idónea y oportuna frente a un accidente de trabajo o cuando se nos diagnostica, Dios no quiera, una enfermedad laboral. Entonces la atención debe ser idónea, no de cualquier manera, es que lo que vamos siempre a buscar salvaguardar es el bien jurídico tutelable, la vida, la salud, la integridad de las personas. Tenemos derecho, amigos, de recibir la dotación de trabajo y los EPPs adecuados. Hay preguntas que me hacen con regularidad y se las voy a dejar acá en este ambiente y en este espacio que es súper transparente de conversación con ustedes. La dotación de trabajo se entrega a aquellas personas que devengan hasta 2 salarios mínimos y se entregan en 3 periodos del año. Generalmente, 30 de abril, 30 de agosto, 20 de diciembre. Y es una dotación completa que constituye camisa, pantalón, calzado, completa. Y los EPPs, elementos de protección personal. No es que me entreguen esos elementos de protección personal los más baratos que se encontraron en la ferretería de la esquina. No, amigos. Esos elementos de protección personal deben dar respuesta a una necesidad, a un peligro, a un riesgo, a una protección real. Y estos elementos de protección personal deben estar validados, certificados con una norma ANSI o una norma ICONTEC. Generalmente es una norma ANSI que nos da como la validez de que son elementos de protección personal los adecuados, no los más baratos, son los que sean los adecuados y los correctos para ayudarme a disminuir el impacto de una posible lesión, sabiendo y entendiendo que los EPPs no me van a eliminar los riesgos, lo que hacen es ayudarme a disminuir el impacto de una lesión para alguna parte de mi cuerpo. También, amigos, tenemos derecho a la cobertura por parte de la ARL, obviamente, si tenemos un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, a que se nos brinden las prestaciones económicas y asistenciales que la ley manda. ¿Cuáles son estas? Voy a hacerles un repaso. Esto lo vimos en alguna acción educativa anterior, pero siempre valdrá la pena que hagamos un recorderis. Prestaciones asistenciales: asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, servicio odontológico. El servicio odontológico, y aquí quiero hacerles una claridad, es un derecho que tenemos, pero no es en una condición estética. El derecho se abre es cuando ese accidente de trabajo causó un daño en mis dientes, en mi dentadura. Solamente en este caso. Y no son con fines estéticos, sino con fines de volver a la condición normal para que la persona pueda seguir en su vida de manera natural. Suministros de medicamentos cuando así se requieran,
servicios auxiliares de diagnóstico, tratamiento, prótesis, órtesis, su reparación y su reposición, rehabilitación física y profesional, y los gastos de traslado en condiciones normales de una atención. La persona vive en otra región del país y necesita trasladarse a un punto específico que no es su ciudad, que no es su región. Entonces, en este caso, este derecho lo tenemos en el tema de las prestaciones asistenciales. Y en prestaciones económicas, entonces, a que se nos pague, se nos dé el subsidio de incapacidad por el accidente que tuvimos, por el tiempo que estuvimos ausentes del trabajo. Entonces, que nos paguen esa incapacidad, que nos den, por ejemplo, una indemnización por incapacidad permanente, parcial, cuando esto ya se ha determinado por una pérdida de capacidad laboral. Dios no quiera que nunca se requiera, pero esa pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y auxilio funerario en caso de fallecimiento del trabajador, en caso de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. Y a ser reincorporados y o reubicados una vez terminados sus procesos de recuperación o rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Hay accidentes de trabajo o enfermedades laborales que ameritan, que llevan mucho tiempo, la persona mucho tiempo fuera de la empresa y necesita como ese proceso de volver y reintegrarse. Y ese reintegro debe tener unos parámetros para ayudarle a que su condición de salud mejore y no por el contrario desmejore por la condición laboral. Entonces, por eso el tema de rehabilitación y reintegro laboral también será un derecho que tenemos. Pero también tenemos deberes, amigos queridos, derechos más deberes. Deberes de nosotros, procurar el cuidado integral de nuestra salud, brindar información clara, veraz, verificable de nuestro estado de salud. No ir a inventarnos cosas. Por ejemplo, que tuvimos una lesión en la casa y venir a decir que fue en el trabajo. Entonces, no podemos decir información que no sea la real. Yo les he dicho en varias acciones educativas que todo lo que compete a riesgos laborales son dineros públicos, entonces podríamos hasta ser imputados penalmente por falsedad en documento público, por estar diciendo mentiras frente a una atención, porque quiero de pronto que me paguen una incapacidad en tal monto, entonces voy a decir mentiras. Entonces, ojo con esto. Y se los comparto de manera transparente acá, porque miren que en empresas hemos encontrado casos de trabajadores también que hasta se inventan incapacidades, van al médico, buscan su incapacidad, porque, no sé, no quieren ir a trabajar o porque tienen un evento familiar y se inventan cosas, y esto súper grave, ¿no? También hemos visto personas que tachan ¿cómo es que se dice? En un documento como una incapacidad. Se me olvidó ahorita la palabra, la borran, ayúdenme a recordarla, la borran la fecha y por encima escriben otro número. Entonces van falsificando información. A veces hemos encontrado que se falsifica hasta la firma de un médico. Eso es información fraudulenta que de ninguna manera podríamos caer en eso, ¿sí? Entonces esto es importante que ustedes también, como líderes de proceso, como personas que hacen parte del sistema de gestión, se lo refieran a sus compañeros. Debemos sí o sí cumplir normas, reglamentos e instrucciones. No es que yo llevo 20 años haciendo esto, ¿por qué me vienen a mandar a mí acá a cambiar las cosas? No, amigos, cuando nosotros firmamos un contrato con un empleador, un contrato de trabajo, ese vínculo jurídico que tenemos que nos lo ha validado el contrato de trabajo ya nos obliga. También los reglamentos, el reglamento interno de trabajo, el reglamento de higiene y seguridad industrial, nos obliga, nos compromete a cumplir ciertos parámetros. Puede ser que yo no esté de acuerdo, es posible que me estén imponiendo algo que yo sé que puede ser diferente o podemos mejorarlo de tal forma. Si ustedes de pronto de alguna manera no están de acuerdo, tienen el derecho a expresarlo, a dar información o a dar ideas que permitan mejorar esa condición. Entonces también yo siento que siempre lo que va a ser dialogado también va a funcionarnos mejor. Que no seamos nosotros, amigos, nunca la piedra en el camino para que la empresa continúe su evolución. Entonces, que no seamos esas personas que obstaculizamos todo.
Deberes de los trabajadores también en el ámbito legal laboral. Se los traigo porque son de los temas también que me consultan mucho. El artículo 58 de la Constitución Política, del Código Sustantivo del Trabajo, nos dice que realizar personalmente la labor, no comunicar información del empleador a la competencia. Entonces también tenemos el deber de la confidencialidad. No podemos estar entregando la información a terceros, algo que es del empleador, porque estos son temas que se nos convierten en faltas. Y estas faltas en el reglamento interno de trabajo se tipifican, porque se los digo porque aquí seguramente hay personas también de áreas de talento humano, levísimas, leves, graves y gravísimas. Y el tema de que yo esté comunicando, entregando la información a otras personas sin autorización de mi empleador, puede constituirse en una falta grave o gravísima y me puede conllevar hasta que se me termine un contrato de trabajo por justa causa. Estoy en el deber de conservar en buen estado los útiles de trabajo. Que el deterioro de esas herramientas de trabajo sea la natural y no que yo vaya de pronto a dañar las cosas y ese daño que le genero, quitarle un tornillo a algo, quitarle una guarda de seguridad a una máquina, una herramienta, un equipo, pueda perjudicar a mi compañero y lo termine accidentando. Tengo el deber de comunicar las observaciones que estime contundentes para evitar daños. ¿Esto qué quiere decir? Nos lo dice nuestro Código Sustantivo del Trabajo y se amarra al sistema de gestión. Si yo identifico una condición de peligro, una situación que puede conllevar a un daño a una persona o de pronto a las instalaciones de la empresa, esto no es ningún favor que nosotros vamos a hacer, es una obligación. Una obligación reportarlo, notificarlo para que se subsane esa situación, que se subsane ese peligro para evitar un daño, de pronto pueden ser daños materiales o daños a las personas que es muchísimo más grave. Y por supuesto cumplir las instrucciones y órdenes del empleador. En acciones educativas anteriores les he venido explicando qué significa el empleador, qué es esto. En el Código Sustantivo del Trabajo uno lo encuentra con el término de patrono, pero nosotros ya no hablamos del patrono, hablamos del empleador. Y les he contado que el empleador puede ser una persona natural, una persona física en la empresa, ¿sí? Es el empleador. El empleador también puede ser una organización sin ánimo de lucro. También hay fundaciones y también se los traigo porque son de las cosas que permanentemente me preguntan. Una fundación sí tiene obligaciones legales laborales. Obvio, claro que sí, porque es un empleador y desde que vincule personas y trabajadores, así sea sin ánimo de lucro, se obliga. Entonces esto un poquito para ir precisándolo también y que tengamos claridad como en esos términos y conceptos. Amigos queridos, en caso de un accidente de trabajo, ¿qué deber tenemos como trabajadores? Nuestro deber es informarlo inmediatamente a mi superior inmediato. Que si yo no lo puedo informar porque yo fui la persona lesionada y estoy en condiciones en que no puedo reportar, la persona que está conmigo, mi compañero, un testigo, alguien debe reportarlo, informarlo. ¿A quién? A mi superior inmediato. Un deber que tiene mi superior inmediato, comunicar inmediatamente al equipo de seguridad y salud en el trabajo para que éste a su vez busque y llame a la ARL para que le podamos brindar la atención médica necesaria a esa persona. Tenemos derecho a recibir los primeros auxilios de manera adecuada. Por eso todas las empresas deben tener su brigada de emergencias capacitada, dotada, para que pueda responder inmediatamente a un accidente con un primer auxilio, mientras la persona puede ser conducida a un centro médico porque tiene el derecho a recibir una atención médica idónea, oportuna, diligente. Entonces, el derecho a recibir esa atención médica necesaria. Tenemos el derecho como trabajadores a que el FURAT, que es el formato único de reporte de accidente de trabajo, sea radicado ante la ARL. Y esto también, señores empleadores que hoy se encuentran aquí en sala, les digo, nosotros no podemos omitir el reporte de un accidente de trabajo, que es que no quiero dañar los indicadores, que es que vamos muy bien, que es que venga, lo atiendo acá unos días y después miramos cómo ha evolucionado y después de eso ya miramos y lo reportamos. No, amigos, ustedes hagan su tarea correctamente, evitémonos inconvenientes futuros, porque
cuando uno empieza que no reporto, que me callo, no lo digo, después estoy segura que ese caso se materializa en algo más grande y esa materialización, y se los digo con conocimiento y experiencia, puede terminarnos hasta en una demanda. Derecho a que el FURAT, ahí me quedó mal escrito, el FURAT, formato único de reporte de accidente de trabajo, sea formalizado ante la ARL dentro de ese tiempo de ley que tiene la empresa para reporte de manera administrativa. Uno es la llamada inmediatamente para que me busquen la atención médica oportuna, pero también a que la ARL sea conocedora y nos radique la información a través del FURAT. Y dentro de los 2 días hábiles siguientes es para completar la información que sea necesaria y pertinente, para que la ARL nos asigne una identificación del caso. Identificación es un radicado con el que vamos a tener ese derecho a seguir recibiendo las prestaciones económicas y asistenciales que son de ley. Tenemos, amigos, el deber de brindar información que sea requerida para la investigación del accidente. Si yo soy testigo y me buscan para que dé un testimonio, no voy a decir como testigo, no, es que yo no quiero decir nada, no quiero hablar de ese caso. No, no es que no quiera, es un deber mío brindar información para la investigación del accidente, comprendiendo y recordando que las investigaciones de los accidentes de trabajo no buscan culpabilidades, no buscan culpables, buscan causas reales, causas raíces. El tema de la culpabilidad lo veremos en otra instancia, pero ya la culpa grave de la víctima es un componente del ámbito penal. El tema de la culpa grave de la víctima lo vamos a ver en otra acción educativa, en otra sesión. Pero aquí no es que no quiero decir, no quiero hablar, no, es que si soy un testigo o si estoy como trabajador accidentado en la capacidad de brindar información, tengo ese deber de brindarlo. Y tengo derecho a que la empresa implemente las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hayan lugar para prevenir que otros daños se generen. Otros daños que pueden ser de pronto a mí nuevamente o a algún compañero. Entonces tenemos derecho a que las acciones que se están recomendando por parte del COPAS, por parte del equipo investigador, se lleven a cabo. Amigos queridos, ¿cómo vamos con este tema? Quiero leerlos en el chat. Voy mirando qué preguntas tenemos. Voy revisando sus consultas. Pregúntenme cosas porque tenemos un tiempo para interactuar. Entonces, el tiempo ha pasado volando, pero igual siempre tendremos tiempo para contestar sus consultas. Voy mirando de abajo hacia arriba porque a veces quienes escriben al final, uno se queda a veces sin contestar. Voy a saludar por aquí a Juana Cecilia Vera. Juana, me encanta tu nombre, así se llamaba mi mamá. Cuando una persona trabaja de noche, pero el médico le restringe el trasnochar porque le diagnosticaron que es diabético, debe dormir bien para mejorar la salud. Quien lo envía al médico laboral por la EPS no da información, la empresa menos, ¿dónde se puede comunicar? Juana, mira, no sé qué tanto te pude comprender la pregunta, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, mire, cuando hay un diagnóstico médico y el médico, así sea el médico tratante de la EPS, nos da recomendaciones, ¿a quién se las da? Al trabajador. Entonces, el trabajador es el que está en la obligación de notificarlo a su empleador. Empleador aquí se entiende no como el representante legal, porque como les digo, el representante legal es esa figura del empleador, pero el empleador ha venido delegando en jefes inmediatos, en coordinadores de área, en líderes de proceso, su delegación autorizada. Entonces, como trabajadores tenemos que presentar el caso a la empresa, entregar esas recomendaciones y la empresa está en la obligación, es decir, en el deber de proyectar recomendaciones para ayudarle al trabajador a que mejore su condición de salud y no por el contrario la disminuya, para no ir como a disminuir la capacidad que tiene la persona. Entonces, trabajadores, reportarle e informarle al empleador. Empleador, asumir las recomendaciones que el médico de esa persona está dándole. Esos son recomendaciones. Quiero contarles aquí algo, amigos, en este espacio y en estos minuticos que tenemos.
hay trabajadores, y esto me doy cuenta porque yo visito muchas empresas y parte de mi asesoría es eso, interactuar con muchas empresas en temas legales laborales. Hay trabajadores que en ocasiones, y espero de pronto que no sea el caso de alguno de los que están aquí en sala, tienen la posibilidad de buscar sus terapias o su atención médica en horarios que no vayan a afectar la productividad del empleador o no vayan a afectar la jornada de trabajo. Nosotros como trabajadores eso lo podemos hacer, amigos, de alguna manera pensando también en ayudarle al empleador y no utilizar de pronto tiempos específicos laborales, quedarnos toda la mañana y entonces en la tarde ya no voy a trabajar, porque eso se ve mucho. En una empresa nos ha pasado. Una persona que ubica sus terapias, digamos, no sé, en horas de la mañana, 10 de la mañana de un día martes, que es un día productivo, un día laboral, y como la terapia son 3 horas, después ya no va a trabajar. Y eso es consecutivo. Amigos, si nosotros de alguna manera también podemos conciliar con el empleador esos espacios, esos tiempos, buscar de la mejor manera que esas citas que el empleador me las va a dar, porque el empleador no se va a negar a darme los tiempos que yo necesito para ir a mis terapias, a ir a mis atenciones médicas, no se va a negar porque eso es un derecho que tenemos como personas, pero sí un deber nuestro es conciliar esos espacios y esos tiempos y no afectar la productividad de la empresa, yéndonos en tiempos de pronto tan productivos, pudiendo organizarlo en otras jornadas, de pronto finalizando la tarde. Tengámoslo en cuenta porque esto también es de ser equitativos. Saludo por aquí a Cristian Francisco. Cristian, ¿cómo estás? Voy a leer tu pregunta. Desde las instituciones públicas que apenas están implementando este sistema y ejercen labores de alto riesgo como Policía Nacional, ¿qué podríamos aplicar o solicitar como mejora continua? Por otro lado, por esas causas raíz que aún no se identifican de manera objetiva, ¿cómo podemos solicitar una intervención? Cristian, mira, todas las empresas tienen que tener constituido, si son de más de 10 trabajadores, deben tener constituido su COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. En empresas de menos de 10 trabajadores deben tener formados un vigía. Entonces, a través del COPAS pueden revisar esos procesos de mejora continua y qué ha hecho la empresa o qué no ha hecho en cuanto a la prevención de lesiones y enfermedades laborales. Uno de los papeles que tiene el COPAS es un mecanismo de comunicación y de participación de nosotros, los trabajadores también. Entonces, revisen con ellos cómo están haciendo seguimiento a las acciones y a las recomendaciones que se han generado a partir, por ejemplo, de las investigaciones de accidentes. Entonces, creo que el COPAS puede ser ese mecanismo en cuanto a tu pregunta. Bueno, querida Flor Marina, Flor nos cuenta que ella lleva ya muchos años, 25 años como secretaria, y nos cuenta Flor que le están doliendo sus manos. Entonces, te entiendo, Flor, ¿cómo puedo pasar el reporte a la ARL, terapias? ¿O cómo hago para solicitar? Mira, Flor querida, en este caso, siempre será tu médico tratante de la EPS quien apertura cualquier tipo de estudio. Entonces, en un caso determinado que hubiese una sospecha, una enfermedad, una sospecha de una presunta enfermedad laboral, porque se puede tener algún tipo de sintomatología de esto, ojo, todo el proceso se apertura e inicia en la primera instancia, que es la EPS. EPS a través de su médico tratante. A través el médico tratante de la EPS, si encuentra algún mérito de una presunta enfermedad laboral, entendiendo la enfermedad laboral que es esa patología y es un proceso crónico que se va configurando a lo largo de los años, pasa el caso a medicina laboral de la EPS, es decir, que la primera instancia es la EPS. Si en ese caso la EPS encuentra algún mérito de que puede asociarlo con un tema laboral, entonces ahí sí solicita una serie de información al empleador, tanto al empleador como al trabajador. Información que tanto empleador como trabajador deben aportar dentro del tiempo que nos dan para ello. Y si después de esos estudios se encuentra mérito para continuar el caso por ARL, ahí es donde nos van a pedir diligenciar el FUREL, Formato Único de Reporte de Enfermedad Laboral, y en ese caso ya entra el estudio por la ARL. Entonces, ¿qué te digo ahí, Flor Marina?
que consultes tu caso al equipo de seguridad y salud en el trabajo de tu empresa para que te puedan dar como esa información de ese conducto regular. Voy mirando, hay muchas preguntas, Dios mío, y el tiempo se nos pasa. Mi hermosa Esmeralda Lemus, me encanta tu pregunta. Esmeralda, mira, cuando el empleador no da permiso para estudiar, mi hermosa, esto ya no es, digamos, del ámbito de riesgos laborales que estamos tratando hoy acá. ¿Qué te puedo sugerir? Eso ya es de un ámbito más de conciliarlo y de hablarlos con tu empleador para ajustar los tiempos que sean necesarios para ese beneficio que tú pudieses obtener. Pero sí es obligatorio es que el empleador sí nos dé los tiempos para poder tener una asistencia médica, ir a un control médico, etcétera. Pero como les digo, también es deber de nosotros ayudarle de alguna manera a coordinar esas consultas, esas terapias, esos tiempos de asistencia médica dentro de una jornada o un espacio que realmente no vaya a afectar la productividad de la empresa. Y se los digo con cariño, que no nos convirtamos nosotros en esos trabajadores que podríamos convertirnos hasta a veces, o nos ven a veces de verdad como ese trabajador que no ayuda de alguna forma. Bueno, voy a mirar por acá. Desde San Vicente de Chucurí, Ronaldo, desde Cúcuta. Vamos a mirar qué más tengo por acá de consultas. Buenos días. Es que hay muchos saludos. Vamos a ver. Desde Arauca, Brian, desde Gramalotes, norte de Santander. Jesús David Quiroz. Desafortunadamente en nuestro país solo unos pocos entienden el tema de los derechos y deberes. Exigimos derechos, pero al momento de pedirles el cumplimiento de nuestros deberes asumimos rol de víctimas. Sí, sí, Jesús, realmente sí, pero me encanta que estos espacios de formación se den porque la información siempre procuramos que sea lo más transparente posible y que si tenemos que hacer ajustes en lo que tengamos que hacer, los podamos hacer. Bueno, vamos a ver. Mira, Daniel Ortiz, tipos de contratos laborales. Entonces voy contestando aquí estas otras preguntas y vamos a empezar ya a cerrar nuestro espacio. Tipos de contratos laborales, amigos. Pues tenemos, y paso ya a la evaluación porque ya se nos fue el tiempo. Tipos de contratos laborales, término indefinido, término fijo inferior a un año, término fijo a un año, obra labor determinada. Esos son contratos laborales. Y aparte está el contrato de prestación de servicios, que ya no es contrato laboral. Y están los contratos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de contratos. Creo que ya contesté varias preguntas y apenas nos queda ya el tiempo para hacer la evaluación de cierre y ya despedirnos. Entonces, Wilmercito, ¿qué hago yo para no apasionarme tanto con estos temas? Wilmer, querido. Doctora Hilda, no, pues muchísimas gracias, nos fue muy bien, tenemos a toda la comunidad súper conectada y escribiéndote al 100% como Me siempre. encanta, es que esa es una forma de verdad de incentivar que participen. Me gusta muchísimo tenerlos acá. Amigos, vámonos a la evaluación de cierre con la misma dinámica del principio. Voy a leerles 3 preguntas y ustedes contestan si es verdadero o es falso, según lo que corresponda. Primera pregunta. Los derechos y deberes de las personas son independientes de la edad, el origen y la cultura. ¿Esto es verdadero o es falso? Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero un 84%, B falso un 16%. Doctora Hilda, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Bueno, subimos el indicador. Eso me gusta mucho porque sí veo que sí estuvieron atentos. La respuesta es verdadera. Los derechos y deberes sí son independientes a edad, origen, forma de pensar, cultura. Son independientes. Segunda pregunta. Los derechos de las personas son validados a través de leyes y convenios internacionales y nacionales. Esto es A, falso, B, verdadero. Los resultados fueron los siguientes. A falso, un 3% de respuesta. B verdadero, un 97%, doctora Hilda. Claro que sí, es verdadera la respuesta, ese 97% que estuvo súper atento, me encanta.
se validan y se aterrizan a través de leyes y convenios nacionales e internacionales. Muy bien. Tercera y última pregunta. Uno de los deberes de los trabajadores es suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Esto es A, falso, B, verdadero. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de la tercera pregunta. A falso, un 1%, B verdadero, un 99%, doctora Hilda. Muy bien, excelente ese 99%, estuvieron muy atentos y eso me encanta. Claro, debemos suministrar información clara, veraz, verificable y no incurrir en falsedad de información, falsedad de documento, porque eso es penalizado, ¿no? Ya les he dicho en muchas ocasiones, porque todo lo que se genera de todo este sistema de seguridad social integral y de riesgos laborales es información y son dineros públicos. Amigos queridos, me encantó de verdad haber compartido con ustedes este día, en esta jornada. Creo que tuvimos un espacio un poquito más largo para interactuar, contestarles preguntas. Y bueno, no me queda sino agradecerles de verdad por siempre estar ahí e invitarlos a que no se nos despeguen de todo lo que tenemos para ustedes. Les envío un abrazo fuerte, almuercen rico. Gracias, querido Wilmer, por la compañía y gracias al ingeniero Pablo, quien estuvo detrás de la producción. Gracias, gracias. Doctora Hilda, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad. Igualmente te deseamos un muy buen día. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucho más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes,
livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.